En el día de hoy vamos entonces a finalizar nuestro tema sobre transcripción y traducción. Les refresco un poco la memoria sobre lo que veníamos hablando antes de hoy. Habíamos estado tratando de entender un poco cómo era el proceso, en este caso, de transcripción en nosotros los eucariotas. Como ustedes sabrán, es un proceso mucho más complejo que en procariotas. Nosotros tenemos un conjunto de genes que en este caso son genes interrumpidos por estructuras conocidas con el nombre de exones. Y gran parte de nuestro genoma está constituido no solamente por genes que codifican proteínas, esos exones que codifican proteínas o que tienen algún producto, que son todo este pancake que ustedes ven aquí, una gran parte de él, pero también una alta proporción del 25.9% de intrones. Ya habíamos hablado de que son básicamente esas estructuras o esos fragmentos de nuestros genes que tienen características no codificantes. Particularmente, esta estructura que ustedes ven aquí nos muestra que solo el 1.5% de los genes codificantes de proteínas pertenecen a nuestro genoma. Es un porcentaje bastante pequeño, mientras que el 25.9% constituye intrones, que son secuencias no codificantes. Y una de las preguntas que nos hacíamos era el por qué ocurría esto. ¿Por qué efectivamente, siendo que los intrones son elementos basura, si se podría considerar de alguna manera, o elementos silenciosos sin codificación, estaban de una forma tan abundante en nosotros como organismos eucariotas? Y allí encontramos entonces un poco de esa explicación cuando empezamos a analizar el porcentaje de ADN no codificante para proteínas y los niveles evolutivos de una u otra forma o de complejidad de los organismos. Entre más complejo el organismo, aquí tenemos un Homo sapiens, aquí tenemos pues a un perrito y demás, y fíjense que va subiendo un poco el nivel de complejidad del organismo. El porcentaje de ADN no codificante para proteínas parece aumentar. Es como si los intrones, en lugar de estorbarle al genoma, impulsaran de una u otra forma la complejidad del organismo, lo que es un paradigma bastante interesante si encontramos que hay una relación directa entre la cantidad de ADN no codificante y la complejidad de los eucariotas. Cuando los intrones son removidos, al parecer lo que hacen es generar mutaciones y versiones nuevas de muchas proteínas que impulsan la variabilidad genética y por ende la evolución. Ustedes saben que la variabilidad genética y la mutación constituyen el motor del proceso evolutivo. Y el splicing, que es el proceso de remoción de los intrones, que es lo que vamos a ver a continuación, al parecer impulsa ese proceso de evolución. Entonces, nuestros genes son interrumpidos por silencios, que conocemos con el nombre de intrones, o regiones no codificantes. Por lo tanto, cuando el RNA se produce a partir de nuestro DNA, ese RNA en el proceso de transcripción va a copiar exactamente intrones y exones. Es decir, los intrones van a ser copiados de forma idéntica en algo que conocemos como pre-RNA, también conocido como transcrito primario. Esta es la principal diferencia o una de las principales diferencias entre procariotas y eucariotas. Nuestros genes eucariotas contienen intrones, mientras que los genes de los procariotas no los tienen. Ellos solamente tienen el mensaje específico, porque de una u otra forma no tienen el tiempo ni el ciclo de vida lo suficientemente prolongado ni el nivel de complejidad para incluir este tipo de barajamiento de información. Entonces, en ellos, el RNA es directamente RNA mensajero. Una vez sale del proceso de transcripción, ustedes saben que empieza el proceso de traducción y él ya está listo para codificar. El nuestro tiene que sufrir algo que se conoce con el nombre de procesamiento post-transcripcional. El nuestro sale como un transcrito primario o pre-RNA mensajero. Transcrito primario o RNA mensajero previo o pre-RNA mensajero, porque necesitan cierto tipo de trabajo o cierto tipo de modificaciones luego del proceso de transcripción. Las modificaciones son básicamente tres. Las primeras dos son para proteger ese RNA mensajero. Recuerden ustedes que el RNA mensajero va a abandonar el núcleo. La transcripción se acaba de hacer en el núcleo y él va a salir del núcleo y se va a dirigir hacia el citoplasma en donde eventualmente va a ser traducido.
Recuerden que replicación y transcripción ocurren en el núcleo de la célula y la traducción ocurre en el citoplasma. Como él va a salir al citoplasma, el citoplasma es una especie de barrio peligroso en donde hay una gran cantidad de enzimas con capacidad de degradarlo, de romperlo y obviamente interrumpir el proceso de traducción. Por lo tanto, el RNA debe protegerse a sí mismo cuando' a abandonar el núcleo. Las primeras dos modificaciones, yo les decía, son para protegerse e incluyen la adición en el extremo 5' de lo que se conoce con el nombre de capucha en 5', que no es otra cosa que un metil GTP, es decir, un grupo metilo, una guanina unida a 3 grupos fosfato. En el extremo 5, este metil GTP actúa como una especie de capucha protectora, como la que observamos en los cordones de los zapatos. Si yo tengo en mis cordones de los zapatos, si pueden observarlo si tienen zapatos cerca, se dan cuenta que en ambos extremos hay unas capuchitas protectoras que si se quitan, hacen que el cordón empiece a deshilarse o a dañarse o que ya no entre en los agujeros del zapato. Esta capucha que está aquí es exactamente, junto con esta otra que está acá, esos extremos protectores a ambos lados de un cordón que viene siendo el RNA mensajero. Si yo elimino esta protección, muy probablemente esto va a ser degradado por exonucleasas o por enzimas básicamente de tipo RNA-asas que se alimentan de este RNA. La segunda modificación ocurre en el extremo 3'. En el extremo 3' no hay adición de un metil GTP, sino de 50 a 250 adeninas, que se conocen con el nombre de cola de poliadenilato o cola de poliadeninas. Aquí en el extremo 3 yo adiciono de 50 a 250 adeninas, también como una forma de protección. Si eventualmente una RNasa o cualquier otra enzima empieza a atacar por los extremos a este RNA, el mensaje verdadero, que es el que está en color verde, no va a ser afectado. Por un lado van a haber solamente adeninas, unas 250 o unas 50, que no codifican y lo que hacen es proteger. Si por este lado hay una digestión, fíjense ustedes que el verdadero mensaje se va a proteger. Y si por este otro lado entran exonucleasas, que son las enzimas que atacan, en este caso también va a haber un proceso de protección al mensaje verdadero. Entonces, como les decía, dentro del procesamiento post-transcripcional, los dos primeros cambios o modificaciones que sufre nuestro transcrito primario es la adición de capuchas protectoras en el extremo 5' y en el extremo 3'. En el extremo 5' un metil GTP, en el extremo 3' una cola de poliadenilato entre 50 y 250 adeninas. El tercer paso en el proceso de transcripción o de modificación, post-transcripcional, incluye la edición de los intrones, eliminar los intrones. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los procesamientos post-transcripcionales? Son 3. 2 de protección, 5' metil GTP, 3' cola de poliadenilato. Y el tercer grupo de procesamientos post-transcripcionales, quitar los intrones. Recuerden que los intrones son silencios y que yo debo evitar que estos silencios lleguen al mensaje final. Por lo tanto, en mi pre-RNA, miren que aquí en rojo está lo que acabamos de adicionar. Aquí está el metil GTP, aquí está la cola de poliadenilato. Observen ambas protecciones a ambos extremos. En mi pre-RNA o en mi transcrito primario, estos reciben el mismo nombre. Este transcrito primario quiere decir que él no ha tenido el proceso de edición de intrones. Para que pueda convertirse en RNA mensajero, fíjense ustedes, para que pueda graduarse verdaderamente de RNA mensajero, yo necesito eliminar mis intrones de color naranja en este caso. Aquí observen ustedes que los elimino y luego formo, ahí sí, un transcrito de RNA mensajero maduro. Debo madurarlo. Al inicio se denomina transcrito primario, al final se denomina RNA maduro. Para que sea maduro, debe tener en el extremo 5' un metil GTP, en el extremo 3' una cola de poliadenilato y yo he debido remover sus intrones. El proceso mediante el cual se eliminan esos intrones recibe el nombre de splicing o edición de intrones. En el splicing, observen ustedes, existen diferentes alternativas o pueden ocurrir diferentes formas de barajar a esos
exones resultantes. En este caso, obviamente los intrones son los de color gris y fíjense ustedes que de un solo gen, mírenlo aquí, yo puedo obtener 2 barajamientos de esos exones. Este tipo de mutaciones, en donde miren ustedes que este exón de aquí ha desaparecido, esta mutación que está aquí, o por ejemplo esta otra que ustedes observan acá, o estas otras que ustedes ven que en total son alrededor de 7, son los que aumentan la variabilidad genética y la producción de diferentes tipos de proteínas. Algunas no salen bien, algunas causan enfermedades, pero otras son tan exitosas a nivel evolutivo que de una u otra forma impulsan el proceso de evolución. Entonces es por eso que el splicing, ese proceso de barajar o de remover intrones, y la introducción a través de este proceso de mutaciones se considera como un motor evolutivo para los organismos más complejos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo producir diferentes tipos de RNA mensajero a partir de un solo gen a través del proceso de remover intrones. ¿Cuándo ocurre uno y cuándo ocurre otro? Cuando hay procesos mutacionales. Yo necesito marcar dónde empieza un intrón y dónde termina y dónde empiezan los exones. Y muchas veces esas secuencias pueden estar mutadas y causar entonces que el sistema del splicing, que es el que vamos a conocer ahorita, que son un grupo de enzimas, realicen este tipo de barajamientos y generación de mutaciones. Como les digo, algunas no salen bien, como en todo proceso evolutivo, pero otras salen bastante bien y son fijadas por el proceso evolutivo, llevando entonces a el proceso de evolución de la especie y al aumento de la variabilidad genética, que es lo importante. El splicing del RNA es llevado a cabo por un grupo de enzimas que en conjunto reciben el nombre de espliceosomas. Aquí estamos observando un proceso de transcripción, ahí está saliendo RNA transcrito primario, y allí llegan un conjunto de enzimas que no vamos a especificar el nombre, pero sí vamos a conocerlas como espliceosomas, que se van a unir, miren ustedes, en el extremo 5' y en el extremo 3', marcando el inicio y el final del exón. Se van a ubicar, van a formar una especie de loop, miren aquí, o una especie de doblez en el intrón que quieren cortar. Los intrones están de color verde. Y ese complejo de todas estas enzimas o espliceosomas va a cortar al exón y finalmente a unir a los exones entre sí. El intrón es removido y degradado. Esto ocurre de forma simultánea a lo largo de todo el transcrito primario. Observen cómo se rompen. Aquí tenemos, miren, todo esto es un RNA de transcrito primario. Aquí tenemos a los diferentes espliceosomas funcionando. Tengo 3 unidades de espliceosoma. Forman este ganchito, este loop o esta especie de doblez, mírenlo aquí, y eliminan entonces el intrón, pero también unen a los exones. Esto que ustedes ven en amarillo aquí ya es RNA mensajero maduro, sin intrones y con sus respectivas protecciones en el extremo 5' y en el extremo 3'. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? No, doctora. No, doctora. ¿Todo queda claro? Sí, doctora. Ahí. Bueno, entonces, con el proceso de splicing, mi RNA, que antes era un RNA inmaduro o un RNA conocido como transcrito primario, ahora se convierte en RNA mensajero. Y es por eso que en esta animación que vamos a ver ahorita, fíjense que lo primero que ocurrió en el proceso dentro del núcleo, porque no he salido del núcleo, es el proceso de transcripción. La transcripción luego llega a un proceso de generación de un RNA mensajero previo o transcrito primario que va a estar interrumpido por intrones, pero que adicionalmente debe ser protegido en el extremo 5' y en el extremo 3'. Ahí tenemos a los espliceosomas, las unidades de remoción del intrón. Estas unidades reconocen una secuencia consenso que se encuentra al inicio de cada uno de los intrones y al final de cada uno de los intrones. Y esa secuencia consenso, que es la que está mostrando aquí, es el punto en donde van a empezar a cortar. Pero si hay una mutación en algunas de estas secuencias, él eventualmente puede generar un corte errado y generar lo que veíamos al inicio. Ese splicing alternativo
que genera entonces nuevos RNA mensajeros, nuevas proteínas, aumenta la variabilidad genética, pero a veces no es tan bueno, ¿bien? Eso es como una especie de probar una y otra vez. Ahí vemos cómo forman el loop del espliciosoma completo. Aquí está el extremo, obviamente si este es el 5, este es el 3OH, y la unión entonces de ambos exones para generar RNA mensajero maduro. Luego de que este RNA está obviamente maduro, el intrón es degradado, como les venía diciendo, y el RNA mensajero es entonces traducido, pero en el citoplasma. Por lo tanto, va a generar una proteína, pero tiene que salir del núcleo. Entonces, el proceso de transcripción que acabamos de ver sufre un proceso de iniciación en donde una ARN polimerasa empieza entonces la síntesis del RNA transcrito primario a partir de señales consenso, que en nuestro caso, en el caso de nosotros los eucariotas, se denomina caja tata, y que en el caso de los procariotas es una región rica en timinas, adeninas y guaninas que se encuentra localizada entre menos 35 y menos 10 pares de bases. Luego de que esa RNA polimerasa realiza la lectura del RNA, él va a ser protegido con un metil GTP o este RNA previo o transcrito primario es protegido en el extremo 5' con un metil GTP y en el extremo 3' por una cola de poliadenilato, ubicada en esa zona por una poli-A polimerasa. Estas son entre 50 y 250. Y de esta forma, como ustedes lo ven aquí, es un RNA mensajero precursor o transcrito primario o pre-RNA mensajero. Luego, cuando los intrones son removidos, en este caso, miren ustedes, por los esplisiosomas, que son un conjunto de enzimas, entonces solo tengo exones y ahí sí tendré un RNA mensajero maduro. Este RNA mensajero maduro, con protección en el extremo 5', con una cola de poliadenilato y sin intrones, que son estos que están de color verde, ahora sí puede abandonar el núcleo y ubicarse en el citoplasma. Vamos a ver finalmente este video en donde vamos a empalmar los dos procesos que estamos viendo, sobre todo haciendo diferencias entre células procariotas y eucariotas. Entonces tengo una doble hélice, inmediatamente pienso, esto es ADN, el ADN tiene doble hélice, el ARN no. Aquí tengo una RNA polimerasa y estoy en una célula procariota, por lo tanto no veo núcleo por ningún lado. La RNA polimerasa en los procariotas es capaz de abrir la doble hélice ella sola, de producir el RNA que va saliendo mensajero de una vez, allá no hay transcrito ni nada de eso. Y fíjense que inmediatamente después que va saliendo el RNA, se van uniendo los ribosomas y van realizando la traducción simultáneamente. Es decir, la transcripción y la traducción en el procariota son simultáneas. Mientras se hace la transcripción, se hace la traducción. Esto que ustedes observan aquí flotando viene siendo el RNA mensajero. Aquí en los procariotas, reitero, repito y me pongo cansona, no hay edición de intrones, porque aquí no hay intrones. Aquí el RNA mensajero sale listo y funcional desde el primer momento. Y fíjense ustedes que empieza de una vez a ser traducido. No hay espera. Va saliendo y de una vez se le van pegando ribosomas, que como vamos a ver más adelante, forman una estructura que se llama polirribosomas, porque son muchos leyendo al mismo tiempo la misma secuencia para generar varias unidades de la misma enzima o de la misma proteína en poco tiempo. Estas estructuras que ustedes ven aquí son polipéptidos, como ustedes sabrán, son dominios. Miren cómo se doblan en hélices y en hojas y van a formar entonces dominios o estructuras terciarias útiles en este caso para formar la proteína final que el procariota necesita. Al final, la secuencia de terminación, miren ustedes, sea independiente de Rho o dependiente de Rho, hace la liberación del proceso. Esta es la subunidad mayor del ribosoma, esta es la subunidad menor del ribosoma, este es el RNA mensajero y estos son las proteínas o productos génicos. Todo ocurre en el citoplasma porque el procariota no tiene núcleo. Luego vamos a pasar entonces a lo que ocurre en nosotros como organismos eucariotas. Fíjense ustedes que aquí hay cierto grado de complicaciones o de complejidad. El primero de ellos es el hecho de que tenemos cromosomas altamente empaquetados conteniendo al ADN.
Entonces, lo primero que tengo que hacer es desenrollar este superenrollamiento, y ustedes ya saben que las funciones o los cambios epigenéticos en este proceso de desenrollamiento incluyen la adición de grupos metilo. Nosotros veíamos cómo la metilación aprieta o suelta de una u otra forma estas estructuras. Entonces yo necesito metilar algunas de estas zonas en los genes que quiero leer y hacer que la maquinaria enzimática entre a esas regiones relajadas. Observen que en los eucariotas todo esto está ocurriendo en el núcleo. Este es el núcleo, aquí están los poros del núcleo, y aquí en la parte amarilla van a encontrar el citoplasma. Entonces, una vez los cromosomas están desenrollados y el ADN está disponible, entra nuestra RNA polimerasa. Recuerden que aquí en el video está siendo muy sencillo, pero que la RNA polimerasa en eucariota requiere de factores de transcripción, que son todas esas proteínas y enzimas que llegan primero a reconocer la zona del promotor, que luego es que traen a la RNA polimerasa. Acuérdense del video que de hecho está en YouTube y que pueden encontrar también en Canvas, en donde lo último que llega a la zona es la RNA polimerasa, porque ya los factores de transcripción han llegado a identificar la zona de promotor, ha empezado a abrir el ADN, es decir, esta que está aquí es una muy especializada solamente en polimerizar RNA. Ella no hace ni reconocimiento del promotor ni apertura de la hebra. Ella tiene chaperonas o ayudantes de las que habíamos hablado en la clase anterior. Entonces no es tan sencillo como lo muestra este video. Los invito a ver el video más exacto, que es el que habíamos visto en la clase anterior. Sin embargo, la generación de esta estructura que viene siendo nuestro RNA ocurre a través de ella, y este tránscrito o este RNA que nosotros producimos no es RNA mensajero maduro, se denomina tránscrito primario o pre-RNA, porque debe sufrir las 3 modificaciones que les estaba mencionando anteriormente. Una vez se libera, va a ocurrir la remoción de los intrones, la unión de los exones, miren, y posteriormente la adición del metil GTP y de la cola de poliadenilato. Ahora que si es RNA mensajero maduro, sale del núcleo y en el citoplasma es leído entonces por los ribosomas para producir las proteínas cuyo mensaje está transportando. Luego de que se termine el proceso, el ribosoma se desensambla, la proteína es utilizada para lo que la célula la necesitaba, y este RNA mensajero, como vamos a ver más adelante, va a ser eliminado. De tal manera que es bastante importante que entiendan que el RNA mensajero es numeroso, pero al mismo tiempo es desechable. Una vez se utiliza, va a ser eliminado. ¿Hay alguna pregunta aquí? Esto nos lleva entonces a darnos cuenta de que nosotros como organismos eucariotas, la transcripción y la traducción están separadas, no solamente espacialmente, porque una ocurre en el núcleo y la otra en el citoplasma, sino también temporalmente. Esto no ocurre de manera simultánea. Primero ocurre la transcripción y luego ocurre la traducción. Mientras que en el procariota no hay separación ni espacial ni temporal, en nuestro caso como eucariotas hay separación espacial. Una ocurre en el núcleo, que en este caso es la transcripción, y otra ocurre en el citoplasma, en este caso es la traducción, y hay una separación también temporal. Primero debe ocurrir la transcripción para que luego ocurra la traducción. Vamos entonces a iniciar el último paso o el último proceso en este caso, que es el proceso de traducción. Y fíjense ustedes que cada nombre de cada uno de los procesos que hemos estado viendo nos va diciendo a qué se refiere. En el primer caso, replicar es hacer una copia. Era cuando nuestro ADN hacía una copia de sí mismo para el proceso de división de la célula. Transcribir consiste en tomar la misma información que hay en una fuente y llevarla a otra fuente. La fuente en este caso era el ADN, llevar la misma información es copiar fielmente el mensaje del ADN y llevarlo a otra fuente, que en este caso era el RNA mensajero. Y luego tenemos traducción. Traducir es cuando yo tomo o tengo un lenguaje y voy a pasar ese mismo mensaje a otro lenguaje. Voy a hacer el equivalente de un lenguaje al otro, como cuando hago una traducción del inglés al español. Estoy tomando el mismo mensaje que está en inglés, pero llevándolo a otro lenguaje. Y específicamente en la traducción ocurre eso.
Yo paso del lenguaje de los ácidos nucleicos, que ustedes saben que contienen nucleótidos, que contiene fosfato, que contiene azúcares, al lenguaje de los aminoácidos. Voy a empezar a hablar ahora el lenguaje de las proteínas, porque mi RNA, para los fines de este curso que estamos haciendo, va a producir proteínas. Ustedes saben que produce muchísimas cosas más, pero que lo dejamos en sencillo para poder entender mucho más estos procesos. Voy a traducir del lenguaje del RNA al lenguaje de la proteína o al lenguaje de los aminoácidos. Como les había dicho en el video anterior, las principales diferencias entre la transcripción y la traducción entre procariotas y eucariotas es precisamente que tienen una separación espacial y física, o en este caso espacial y temporal. Unas ocurren en el citoplasma, aquí estamos viendo a nuestros queridos procariotas, todo ocurre al mismo tiempo y de forma simultánea, miren. Va haciéndose la transcripción, aquí está haciéndose la traducción inmediatamente, a través de polirribosomas, miren que son muchos ribosomas haciéndolo. Y en el caso nuestro, en el caso de los eucariotas, también con la formación de los polirribosomas, fíjense ustedes que hay una separación espacial, una ocurre en el núcleo y otra ocurre en el citoplasma. Pero adicionalmente, nosotros tenemos procesamiento del RNA. Como nuestro RNA va a abandonar el lindo núcleo y se va a exponer al citoplasma, que es algo peligroso, se protege y se edita eliminando los intrones. Esto que está acá impulsa la evolución, impulsa la protección del mensaje, y esto que está acá impulsa la velocidad con la que ocurre el mensaje. En el caso de los procariotas, habíamos visto que efectivamente el ADN está en el citoplasma, que no hay edición del RNA mensajero, ahí no hay intrones que necesiten ser removidos, y como ya está en el citoplasma, ya él no necesita protegerse con ninguna capucha de metil GTP ni con poliadenilato, porque ya está en el citoplasma, pero adicionalmente es simultánea. Observen ustedes esta fotografía que ustedes ven acá, una micrografía, en donde hay una pequeña línea que ustedes pueden ver aquí en la parte central, y adicionalmente luego van a observar una gran cantidad de puntos negros apiñados. Estos puntos negros que ustedes ven aquí son polirribosomas. Polirribosomas que están uniéndose, de hecho, al RNA mensajero que está surgiendo de este ADN. Esta pequeña línea que ustedes ven aquí, este es el equivalente de lo que está acá, viene siendo nuestro ADN, mírenla aquí. Aquí tenemos en primera fila y unida o mostrada por las flechas rojas, esta estructura que está aquí, esta que está acá y estas que están acá y que aquí aparecen en rosado, vienen siendo nuestras RNA polimerasas, están haciendo el proceso de transcripción, es decir, están leyendo el ADN, están produciendo RNA que está en color verde aquí, que aquí no se alcanza a ver muy bien, pero que acá está en color verde, e inmediatamente después de que se produce ese RNA mensajero ya, inmediatamente se le unen varias unidades de ribosomas a leer ese mensaje. Es decir, yo puedo sacar muchísimas copias de este gen, muchísimas copias de este otro gen y muchísimas copias de este otro gen, si le pego varios ribosomas y si cada uno va leyendo el RNA al mismo tiempo. Este que está aquí ya terminó, se separa, y produce una copia, este produce otra copia, otra copia, otra copia. Puede ser una misma proteína que tiene varios dominios o simplemente muchas proteínas de un solo dominio. Lo que sí es cierto es que este tipo de unión de polirribosomas, la unión de muchos ribosomas al mismo tiempo, lo que hacen es acelerar el proceso de traducción y generar mucho más rápidamente las unidades que la célula necesita. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. ¿Cómo es que ocurre el proceso de traducción? Vamos a pasar de genes a proteínas. Nuestro ADN en el núcleo va a transformarse en RNA mensajero a través del proceso de transcripción. El RNA mensajero deja el núcleo a través de los poros nucleares y llega al citoplasma, en donde va a ser traducido utilizando el ribosoma. Los ribosomas, en este caso, utilizan las instrucciones que se encuentran en el RNA mensajero y generan proteínas. Adicionalmente, en el caso de nosotros, que somos eucariotas, ha ocurrido un proceso de remoción de los intrones y en este caso vamos a tener un gen completamente diferente o vamos a tener un gen completamente normal y vamos a producir proteínas típicas o proteínas atípicas, y eso es lo que va a aumentar la variabilidad genética. Pero en realidad la pregunta más importante en este caso, ¿cómo es que yo hago el proceso de traducción?
Cuando yo voy a hacer una traducción, generalmente tengo un diccionario que me dice si esta palabra está en inglés y dice, por ejemplo, cat, ¿cuál es el equivalente en el idioma que yo estoy utilizando? Es decir, necesito un diccionario inglés-español que me diga que cat significa en el lenguaje español gato. ¿Cómo creen ustedes que en este caso es ese diccionario que le dice a la célula cómo se va a traducir el lenguaje del RNA mensajero al lenguaje de proteínas? ¿Han podido leer algo? Los codones. A través de codones. ¿El lenguaje de los codones es cuál? ¿Es un lenguaje de ADN o es un lenguaje de proteínas? De ARN. Los codones son ADN, es decir, ellos no son en este caso el diccionario. ¿Cómo se llama ese diccionario? Nucleótido. Quiero que por favor en sus computadores abran una pestaña de Google, que no se distraigan, simplemente abran una pestaña de Google y busquen por favor código genético. Ya, Pueden buscarlo en imágenes directamente. sí. ¿Listo? Código genético. Es un cuadro. Es un cuadro. Ujú. ¿Sí? ¿Todos los están buscando? Sí. El código genético va a ser nuestro diccionario. Él es el que nos va a dar las equivalencias, en este caso, de significado del lenguaje de los ácidos nucleicos al lenguaje de las proteínas. Ténganlo allí listo que lo vamos a utilizar en un momento. Entonces ya tenemos un diccionario. Vamos a ver entonces cómo se forman las palabras. Entonces Listo. tenemos inicialmente nuestro ADN. Ahí está, ADN obviamente. ¿Por qué es ADN? Porque tiene timina, por eso. Lo vamos a transformar a través del proceso de transcripción en ARN. Ahí está. Esta viene siendo obviamente la hebra molde que estoy utilizando, porque fíjense que no es la misma. Si fuera la no molde, sería timina, uracilo, adenina, ¿sí? Por aquello que estábamos viendo de que es la codificante. En fin, no los voy a enredar con eso, simplemente repasen. Aquí tenemos nuestro RNA mensajero. Esta es nuestra hebra molde, en este caso de ADN. Y ahora nuestro RNA mensajero tiene que ser decodificado para ver de qué tamaño son las palabras que voy a traducir. En este caso, tengo que pasar de este lenguaje que ustedes ven aquí a este otro lenguaje que está acá, que es el lenguaje de los aminoácidos: metionina, arginina, valina, ácido aspartico, alanina, cisteína y alanina. Y esto lo hago a través de ese diccionario que ustedes tienen abierto allí, pero también de aprender que existen uniones o longitudes de esa palabra que veremos en un momento. Pero antes respondamos esta pregunta, que de hecho creo que alguna vez Luisa, si mal no estoy, me la había hecho. ¿Cómo es que 20 aminoácidos son codificados solo por 4 bases? No sé si se llama Luisa, la chica que me hizo la pregunta. Una que es como paisa. Daniela. Daniela, Ella se llama Daniela. Daniela me había hecho la misma pregunta antes y yo le había explicado. ¿Cómo es que entonces 20 aminoácidos son codificados solo con 4 bases? Yo tengo 4 bases: adenina, uracilo, guanina y citosina. Pero tengo 20 aminoácidos, de hecho ya vamos a ver que son más aminoácidos, que tienen que ser codificados solo por 4 de esas bases. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué digo yo que hay más aminoácidos? Porque estos son los que usualmente conocemos. Miren, pero existen algunos casos especiales que han sido identificados en organismos extremófilos, organismos que viven en sistemas muy salados, organismos que viven en fondo del mar, organismos que viven en áreas de demasiada presión, de salinidad, en fin. Que son 2, por lo tanto en realidad son 22 aminoácidos. Uno se llama pirrolicina, mírenla aquí, fue identificado en un organismo extremófilo, y la otra se llama selenocisteína, que fue también identificada o descrita hace poco. La selenocisteína es una cisteína, si se dan cuenta, voy a echar para atrás, miren, es una cisteína, solo que en lugar de tener azufre, tiene selenio en su estructura. Entonces, en realidad tengo 22 aminoácidos que van a tener que ser codificados por 4 letras. ¿Cómo se hace eso?
Entonces, para poder hacer respuesta de esa pregunta, vamos a hablar cómo fue que se descifró ese diccionario, cómo fue que se armó el diccionario. Y vamos a hablar entonces de Marshall Nirenberg, que era un científico alemán, que en 1950 empezó todo el proceso, obviamente, de descubrimiento de ese código genético a partir de la descripción de la hélice doble del ADN. Nirenberg y Mattei determinaron la primera coincidencia codón-aminoácido. Determinaron la existencia del primer codón. Hoy por hoy sabemos que los codones son 3. Estos codones son básicamente 3 letras del RNA mensajero que codifican para un aminoácido. Ellos lo que hicieron fue, entre 1960 y 1968, crear un RNA mensajero artificial, solamente hecho de uracilos. Luego adicionaron al tubo de ensayo este RNA mensajero que habían hecho, que era artificial, ribosomas, ARN de transferencia y obviamente aminoácidos, todos los materiales necesarios para que ocurra el proceso de traducción. Y se dieron cuenta luego de analizar el proceso que el único aminoácido que aparecía en la cadena era fenilalanina. De una u otra forma, unir uracilos o tener solamente uracilos en el RNA mensajero solo generaba un solo tipo de aminoácido, en este caso fenilalanina. Entonces, ellos, aquí están en la fotografía, se hicieron ganadores entonces del premio Nobel a través del descubrimiento de los codones. Los codones son bloques de 3 nucleótidos que se encuentran obviamente en mi ARN mensajero, que codifican para un aminoácido. Y yo les explicaba esa vez, ¿por qué 3? Voy a sacar un momento la pluma y les voy a mostrar. ¿Cuántas bases nitrogenadas tengo disponibles para hacer el proceso de traducción? 4. Las puedo agrupar de diferentes formas. ¿Cómo sé que son bloques de 3? Si yo coloco 4 a la 1, eso era lo que le explicaba ese día a Luisa, a Juliana. Qué pena que no me les aprenda el nombre, pero son muchísimos. 4 a la 1 es ¿cuánto? 4. 4. En este caso, solamente podría ser 4 agrupaciones que me permitirían originar solo 4 aminoácidos. Es decir, el 1 no es una opción. Ellos no se leen de forma individual. ¿Qué pasa si aquí coloco un 2? ¿Cuánto es 4 a la 2? 16. 16, ¿no? 4 por 16. 4, 16. Va 16. aumentando el número, pero ya hoy sé, hoy por hoy, que son 22. Me harían falta aún varios aminoácidos por codificar. Es decir, no se pueden agrupar de 2 en 2. Vamos al siguiente número, que es 3. 4 a la 3. ¿Cuánto es 4 a la 3? 64. 64. Y ese es el número mágico. Fíjense que a través de 64 combinaciones y con el número 3, que ese sí fue el correcto, yo puedo generar no solamente los 22 aminoácidos, sino que me quedan otro grupo de combinaciones. ¿Cuánto es 64 menos 22? 42. 32. Es decir, me sobran 42 combinaciones si los agrupo de 3 en 3. Y estas 42 combinaciones eran las que ellos tenían como que en duda. ¿Por qué me sobran combinaciones? Hasta que empezaron a analizar. Es decir, uniéndolos de 3 en 3, ellos garantizaban la codificación de 20 aminoácidos, que eran los que habían en esa época, pero les sobraban 42 combinaciones. ¿Por qué sobraban? Ya lo vamos a ver inmediatamente. Entonces, básicamente lo que ocurre en este caso es que un codón que está localizado en mi RNA mensajero, ojo, los codones que están en el RNA mensajero, va a codificar para un aminoácido en particular. Es decir, si yo agrupo, y ahora sí, abran por favor la imagen que tienen en Google, si yo utilizo, por ejemplo, el primer codón, que es RNA mensajero UGG, ¿cuál es el aminoácido que este codifica? Busquen por favor UGG.
gusto, profe. ¿Qué codifica UGG? Triptófano. Triptófano. Luego, si yo busco qué codifica UUU, ¿qué codifica? Fenilalanina. Fenilalanina. GGC. Glicina. Glicina. Y UCA. Sí. UCA. Serotonina. Serina. La serotonina es un neurotransmisor. Estamos hablando de aminoácidos, por lo menos apréndanse los nombrecitos. Serina, glicina, fenilalanina y triptófano. Entonces, a través de ese diccionario que ustedes tienen abierto, que es el código genético, se identificó que los codones del RNA mensajero codificaban para un aminoácido en particular y que esa agrupación de codones eran bloques de 3. No podía ser ni de 1 ni de 2, sino de 3. Pero que sobraban cierto número de esos elementos o de esas combinaciones. Entonces aquí tenemos cada uno de los codones codificando para un aminoácido. Ahora vamos a responder la pregunta de por qué sobran en este caso. Entonces, ¿cómo era el proceso en general? Si yo reúno todo lo que hemos dicho. El DNA es entonces, es transcrito en RNA mensajero. Ese RNA mensajero va a ser entonces agrupado en grupos de 3 o va a ser leído en grupos de 3 conocidos con el nombre de codones. Y cada uno de esos codones va a originar a un aminoácido en particular de la cadena. Cada uno de estos se denomina codones y están localizados en el RNA mensajero. Ahora sí llegamos en este punto a lo que es el código, nuestro diccionario. El código genético, obviamente que ustedes encuentran, tal vez sea este que está aquí o sea diferente, se lee primero la primera base, fíjense que aquí está en el extremo 5', la primera base, están todas, uracilo, citosina, adenina y guanina. Luego leo la segunda base y luego la tercera. Por ejemplo, si yo les mando a pedir o les digo que me identifiquen qué codifica CCA, la primera letra será C, mírenla aquí, es decir, va a estar en esta zona. Luego voy a buscar la segunda, que es C, es decir, va a estar en esta columna. Y luego en esta columna en donde se interceptan C y C, voy a buscar a la A. Miren que la A es esta que está aquí. CCA, mírenla, codifica para prolina. Prolina. Así es. ¿Qué es lo más importante del código genético? Que es igual para todos los seres vivos. Hay algunas excepciones en algunos organismos, generalmente asociados o pueden estar asociados con mitocondrias, con genes de las mitocondrias. En algunos casos ha sido así y han sido de esa manera descritos, pero es igual el resto, esto que está aquí es igual para todos, para el perro de su casa, para la mosca de la fruta, para usted, para todos los seres vivos. Por lo tanto, se considera esa universalidad del código, porque es universal para todos los seres vivos, como una de las evidencias más importantes para soportar que todos los seres vivos tuvimos un origen común sobre la faz de la Tierra. Otra de las características del código, y es una de las más importantes, es que es redundante. ¿Qué es algo que es redundante? Utilizar dos palabras para decir lo mismo. Sube para arriba, baja para abajo, sal para afuera. Eso es una redundancia. Estoy diciendo, utilizando dos palabras, diciendo lo mismo. Yo puedo decir sal y ya yo sé que es hacia afuera. Yo no tengo que decir sal para afuera. Entonces, esa redundancia se refiere a que varios codones codifican para el mismo aminoácido. Y esta es la respuesta por la cual a mí me sobraban combinaciones. Me sobraban 42 combinaciones. Claro, porque las combinaciones no son únicas. Yo puedo tener varios codones, como ustedes observan aquí, codificando para el mismo aminoácido. Y de esa manera completo las 64 de la unión. Aunque no son todas codificantes, como vamos a ver ahorita. Fíjense ustedes que para leucina hay 3, CCU, CUC, CUA y CUG. Para prolina hay también 4, para histidina hay 2, para glicina hay 2, para el ácido aspartico hay 2, para el triptófano hay 4. Es decir, la mayoría, si no todos, son codificados por más de un codón.
un solo aminoácido tiene mínimo 2 codones codificándolo, ¿sí? O lo que es lo mismo, varios codones codifican para el mismo aminoácido. Ojo, no es que un aminoácido codifique para 3 codones. 3 codones, 4 codones, 2 codones codifican para el mismo aminoácido. Varios codones codifican para el mismo aminoácido. Eso se llama redundancia del código genético y explica el exceso de combinaciones que veíamos en el trabajo aritmético que hacíamos de 4 a la 4. La pregunta ahora es la siguiente. ¿Esto es bueno o no? ¿Por qué evolutivamente yo conservaría o produciría este tipo de redundancia? Porque es lo que siempre hay que preguntarse. ¿Por qué la evolución permite ciertas cosas? ¿Será que esto es bueno, ser redundante es bueno? Si nosotros hablamos del lenguaje nuestro, ser redundante es malo. Nosotros decimos, ve, pero ¿qué es redundancia? Y siempre decimos para excusarnos valga la redundancia. Es decir, si estamos hablando del idioma no es bueno. Pero en este idioma, ¿será que esta redundancia del código genético es buena? ¿Qué me dicen? Sí, sí, es buena. ¿Por qué? Porque si hay algún error en alguna codificación, tenemos un respaldo. Así es. Si yo llego a tener una mutación, por ejemplo, en cualquiera de estas bases que están aquí, en lugar del uracilo, la mutación me pone una citosina o me pone una adenina, la mutación o me pone una guanina, no importa. Cuando yo vaya a producir la proteína, voy a colocar siempre el mismo aminoácido, de tal manera que tengo como un backup, tengo como una especie de protección en este caso. Si hay una mutación, la proteína no va a dañarse. La proteína igual va a tener leucina en el lugar en el que tiene que llevar leucina. Entonces, la redundancia de una u otra forma es como un backup, como una protección antimutacional que nos ayuda a nosotros a mantener el aminoácido correcto en la posición correcta para que la proteína no se dañe. Recuerden que aquí estamos hablando de generar la estructura primaria de esa proteína. Sin embargo, esta protección es solamente para la última de las letras. Si la mutación ocurre en una letra diferente a la última, ahí sí vamos a estar en problemas. Por ejemplo, si yo aquí la mutación la meto en la segunda y en realidad no es CUU, sino CAU. Busquen para qué codifica. Yo quiero en la proteína la leucina, pero hay una mutación y coloco en esta de aquí, una adenina. CAU, ¿para qué codifica? Aquí está la C, la A, Cristina, la U, para histidina. En este caso, colocaría histidina por la mutación en lugar de leucina. Entonces, la protección es solo para la última de las bases. ¿Por qué las últimas de las bases? Porque ahí es donde generalmente ocurre el mayor número de mutaciones. ¿Listo? ¿Por qué no en la segunda? ¿Por qué no en la primera? Bueno, la primera siempre está igual, pero ¿por qué no en la segunda? Porque el mayor rango de mutaciones ocurren siempre en la tercera letra. Y es ahí donde la evolución decidió hacer el proceso de protección. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Los jóvenes que siempre hablan muy bien, pero los demás, ¿hay alguna pregunta? No, doctora. No. Nay, Pero que ustedes son siempre los que hablan. Yo quiero escuchar. Yo sé que ustedes están pendientes, que están conectados. Unos que no hablen. Es que no quiero salirme de aquí y empezar a preguntar uno por uno, pero me va a tocar. Recuerden que viene el parcial y el parcial viene pesado en este tema. Estos son los temas que más preguntas van a tener. Eventualmente saldrá una pregunta de laboratorio, eventualmente saldrá una pregunta de ácidos nucleicos, de enzimas, de lo que no hemos evaluado, pero viene cargado hacia los 3 temas que estamos viendo. Eventualmente les voy a proponer que el viernes, la reunión del viernes, sea para salir de dudas. Es decir, ustedes deberán repasar o por lo menos leer los temas esta semana. Pero quiero saber si hay alguna pregunta ya. No, profesora. No, doctora. Sigo entonces. Dentro de estos codones hay uno en particular muy interesante, mírenlo aquí, que codifica, en este caso para metionina, pero que adicionalmente es mi codón de inicio del proceso de traducción. Todas las proteínas empiezan por metionina o todas las proteínas empiezan con AUG, que es el codón que los ribosomas van a identificar para empezar a leer todos los RNA mensajeros. ¿Listo?
Así como hay un codón de inicio que siempre es metionina, hay 3, estos que están aquí, 1, 2 y 3, que son de terminación, que le indican a los ribosomas en este caso que se separen o que se puede decir que se acabó la lectura y que ya el gen está listo. Cuando el ribosoma se encuentra un UAA, un UAG o un UGA, inmediatamente, como vamos a ver ahorita, entra una proteína terminadora, bloquea el proceso y el ribosoma se despega del RNA mensajero, es decir, ha terminado el proceso de traducción y la proteína o el producto génico está listo. Son 3 de terminación y 1 de inicio. Y ahorita vamos a ver cómo funciona cada uno. Entonces, este proceso hasta ahora lleva un RNA mensajero que está codificado por codones. Esos codones se leen según un código genético cada 3 letras y producen un aminoácido. Pero los aminoácidos tienen que llevarse al sitio de la traducción o tienen que ser transportados a ese sitio de la traducción a través de un tercer grupo de moléculas, que en este caso se denominan RNA de transferencia. Ustedes ya lo conocen, saben que tiene una forma muy particular de trébol, saben cómo se produce esa forma de trébol, pero resulta que el que va a transferir o el que va a transportar a los aminoácidos hasta los ribosomas es ese RNA mensajero. Si aquí en AUG yo debo llevar una metionina, aquí va una metionina, quien lo va a transportar para que entre a la cadena va a ser un RNA de transferencia, por eso el nombre. Estos RNA de transferencia, como vamos a ver ahorita, llevan en su estructura una partecita también de 3 letras, mírenla aquí, que recibe el nombre de anticodón. El anticodón es complementario al codón, es decir, se aparea con el codón y por lo tanto es complementario. Observen ustedes que aquí hay una adenina, entonces el anticodón será uracilo. Uracilo-adenina, guanina, citosina. El anticodón es llevado en un extremo del RNA mensajero, en este caso en un extremo inferior, mientras que el aminoácido, como habíamos visto cuando vimos el RNA, va a estar localizado en el extremo 3', en donde siempre va a haber un OH. Eso es muy importante para que entendamos cómo nuestro RNA de transferencia va a cargarse con el aminoácido. Pero hasta ahora entonces el dibujo dice, el RNA mensajero es leído en grupos de 3. Esos grupos de 3 son codones. Esos codones codifican para un aminoácido. El codón se aparea con algo que se llama anticodón, que es complementario, y en el extremo de ese RNA de transferencias que lleva ese anticodón va a ir el aminoácido adecuado, es decir, ahí va a ir la metionina. Entonces, codón y anticodón se deben aparear. El codón está en el RNA mensajero, el anticodón es RNA de transferencia. Y así sucesivamente llega el siguiente anticodón. Si este es CGU, este será GCA. Sí, y trae arginina. Si este es GUA, el anticodón, ¿cuál será? En este caso, CAU, guanina, citosina, uracilo, adenina, adenina, uracilo, y trae valina. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la lectura. Es el aminoácido cargado en el RNA de transferencia el que va a llegar. Ahora, algo muy importante para que no haya confusión, los codones son los que aparecen en el código genético. El anticodón es simplemente la forma de apareamiento, pero los que son importantes en este caso son los codones y eso es RNA mensajero. Entonces, hemos abandonado el núcleo. Nuestro plano fundamental, que es el RNA, el DNA, perdón, se ha quedado en el núcleo protegido como en una especie de caja fuerte. A través del proceso de transcripción he generado varias copias de RNA mensajero barato y ahora estoy en el proceso de traducción. El proceso de traducción va a ocurrir en una fábrica de proteínas que viene siendo el ribosoma, ¿ven? Que va a ser va a tener, se puede decir que los que dan, ¿cómo se llaman los que dan cosas? Va a ser surtido, perdón, por, en este caso, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es el que carga a los aminoácidos. Lleva a los aminoácidos a la fábrica, es la que da, es la que da los materiales, es el, ay, ¿cómo se llama eso? Ayúdenme. Distribuidor. Sí, es el distribuidor, pero hay otro, el que siempre te da cosas, el que te surte. Proveedor. El proveedor, sí, proveedor es el nombre. Es un proveedor, en este caso, de materia prima. La materia prima viene siendo el aminoácido.
Entonces es como el que lleva, ok, ¿tú qué necesitas? Yo como ribosoma necesito aminoácidos, listo, yo te los llevo, ¿sí? Y los lleva a través de un proceso bastante estricto, porque él tiene que asegurar que el anticodón corresponda específicamente al aminoácido específico. Entonces, solo recordando quién es el RNA de transferencia, ustedes se acuerdan que es este que tiene forma de trébol. Fíjense ustedes que en el extremo 3', este que está aquí, en este que está aquí, hay un grupo OH. Mírenlo, es una sola hebra, este es el extremo 5, este es el extremo 3. Aquí no hay dobles apareamientos, aquí no es como el ADN, solo que él de forma espontánea, si yo lo tomo por este extremo y lo tomo por este otro extremo y lo estiro, pues va a quedar una sola línea. Pero si yo lo suelto de forma espontánea, él forma esta estructura en como una especie de trébol. Aquí está la verdadera, mírenla aquí, que no es otra cosa que un agrupamiento espontáneo entre bases que se aparean. En el extremo opuesto, mírenlo aquí, está el anticodón. Aquí están las 3 letras, que es el equivalente a estas que están aquí. Con estas 3 es que él se aparea con el ARN mensajero, pero es muy importante que en el extremo 3' vaya el aminoácido adecuado. ¿Cómo garantizo yo que vaya el aminoácido adecuado en ese extremo 3? Pues nada más y nada menos a través de una enzima con llave cerradura. A ustedes ahora entenderán, claro, si es llave cerradura es supremamente específico y no va a permitir que nada diferente al aminoácido que correcto se meta allí. Entonces vamos a conocer a esa enzima que es la encargada de montar el aminoácido adecuado en el ARN de transferencia adecuado. La señorita se llama ARN de transferencia aminoacil sintetasa. ARNT aminoacil sintetasa. Es decir, la encargada de sintetizar la unión entre el RNA de transferencia y el aminoácido. Le repito el nombre, ARNT aminoacil sintetasa. ARNT aminoacil sintetasa. Aquí está la señora, esta que está aquí de color gris. Esta enzima que ustedes ven acá es una enzima que va a tener 2 sitios activos. Un primer sitio activo para el aminoácido y un segundo sitio activo para nuestro querido RNA de transferencia. Miren que esto que está aquí es RNA de transferencia y estas 3 bichitas que ustedes ven aquí al fondo son los anticodones. Lo primero que va a ocurrir es la unión del aminoácido en el primero de los sitios activos. En este sitio activo que ustedes ven aquí se une el aminoácido y para ese proceso de unión se gasta una molécula de ATP. Miren, entra al sitio activo, al primero, les repito, la aminoacil RNA transferencia sintetasa en inglés, pero RNA-T aminoacil sintetasa en español, tiene 2 sitios activos. En el primer sitio activo entra el aminoácido y se une una molécula de fosfato. Acuérdense ustedes que en este caso, la unión de fosfatos a las enzimas actúan en procesos de fosforilación, es decir, activando y desactivando enzimas, o realizando cambios conformacionales. Este primer fosfato que se une aquí, y por lo tanto el ATP que se gasta, lo que hace es que haya un cambio conformacional en la enzima de tal manera que ella atrape al aminoácido. Obviamente, como es llave cerradura, aquí en este primer sitio activo no va a entrar sino el aminoácido exacto para ese sitio activo. En el siguiente paso, este fosfato que estaba aquí y que estaba haciendo el cambio conformacional para que la enzima atrape al aminoácido, se pierde. Si ustedes se dan cuenta, él sale. Y al salir, mírenlo aquí donde salió, garantiza que el segundo de estos sitios activos quede disponible o abierto para la entrada del RNA de transferencia. Cuando une o cuando se entra ese RNA de transferencia, la energía que estaba almacenada de una u otra forma aquí, en este pequeño enlace que ustedes ven aquí, se utiliza entonces ahora para poder sellar el enlace entre el aminoácido y el RNA de transferencia. Y luego, cuando sale el fosfato, mírenlo aquí, esta enzima tiene un cambio conformacional nuevo que lo que hace es liberar ya al aminoacil unido al RNA de transferencia. Entonces, fíjense de nuevo. Tenemos una enzima que se denomina RNA-T aminoacil sintetasa o ARN de transferencia aminoacil sintetasa con 2 sitios activos.
El primer sitio activo y el segundo son llave cerradura. Por lo tanto, solo van a ingresar a estos sitios activos aquellas estructuras que quepan o que hayan sido diseñadas para ingresar. En este primer momento, mírenlo aquí, va a entrar el aminoácido, obsérvenlo, unido a un grupo fosfato, por lo que yo en el primer momento voy a quemar una molécula de ATP. Para la quemada de la molécula de ATP, ¿para qué es? Para que la enzima surta un cambio conformacional y atrape al aminoácido, es decir, no se salga de allí. El fosfato permanece, mírenlo aquí, y cuando entra el RNA de transferencia, el fosfato, la salida del fosfato, abre en este caso el segundo sitio activo para que el RNA de transferencia entre. Como esto es llave cerradura, esto que está aquí solamente va a coincidir con este que está acá, es decir, va a asegurar la especificidad de que este aminoácido sea el único que se pueda parear con este ARN de transferencia y particularmente con este anticodón. Solo va a caber este anticodón que siempre es para este aminoácido en llave cerradura. Con la liberación del fosfato, se atrapa entonces al RNA de transferencia. Mírenlo aquí, la enzima tiene un cambio conformacional para que el RNA de transferencia entre. Y adicionalmente, cuando él sale, la energía que estaba almacenada en ese enlace se usa para formar este nuevo enlace que va a unir al aminoácido ahora con el RNA de transferencia. Recuerden ustedes que lo que él va a utilizar, el RNA de transferencia, es su extremo OH, porque lo va a hacer en el extremo 3'. Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. ¿Hay alguna pregunta sobre cómo funciona la enzima? No, doctora. Bien, entonces fíjense aquí cómo ocurre. Aquí está el aminoácido RNA sintetasa, mírenla aquí. Aquí está el primero de esos sitios activos, aquí está el segundo. Recuerden que en el RNA de transferencia, la unión se va a ocurrir en el grupo, o en el extremo, perdón, 3OH, en donde hay un OH. Y por otro lado tenemos aquí al aminoácido, en este caso tenemos un triptófano, y recuerden ustedes que el aminoácido en uno de sus extremos tiene un grupo carboxilo, obsérvenlo aquí. La unión se va a producir, perdón, cuando haya pérdida de una molécula de agua entre ese OH, mírenlo aquí que está en el extremo 3 del RNA de transferencia, y el OH del grupo carboxilo de mi aminoácido. Acuérdense un momento de la estructura del aminoácido, hay un carbono central, un grupo carboxilo a la izquierda, un grupo amino a la derecha, una cadena lateral y luego hay un hidrógeno. Con el OH del carboxilo y con el 3OH del RNA de transferencia se va a generar la reacción, pérdida de una molécula de agua y la unión del RNA de transferencia con su respectivo aminoácido en una enzima de tipo llave cerradura que se activa y se desactiva con grupos fosfato. De tal manera que en este caso requiere energía la unión de estos dos y que esa energía proviene de una molécula de ATP. La energía de esa molécula de ATP es la que usa la enzima para cerrar, en este caso, ese enlace. Luego, cuando ya está montado, fíjense que ya están unidos, se dirigen hacia el RNA mensajero para realizar el proceso, entonces, de traducción. Se los dejo para que lo asimilen un segundo. Y pregunto si hay dudas. Sally. Sally Zapata. ¿Preguntas? Sally Zapata, ¿tiene alguna pregunta? Ana Sofía Díaz. Gómez Díaz. No, doctora. Estefanía. José Asia, ¿tiene alguna pregunta? No, doctora. No, doctora. Perfecto. Entonces, o están entendiendo todo o está muy buena la Rosa de Guadalupe. Vamos entonces a seguir. Ahora vamos a ver al otro grupo de moléculas y las estamos viendo una por una, pero no se preocupen que el proceso es muy sencillo, que participan entonces en nuestra traducción y van a ser los ribosomas. Fíjense que ya hemos visto
a nuestro RNA de transferencia, ya hemos visto nuestro RNA mensajero, ahora vamos a ver al ribosoma como tal. El ribosoma es la parte en donde va a ocurrir la unión entre el anticodón con el RNA que viene en el RNA de transferencia y el codón que está en el RNA mensajero. Como ella de alguna u otra forma es la que facilita la unión de estos o la interrelación entre estos, es como si facilitara de una u otra forma la unión entre dos sustratos. Por lo que hay una gran discusión en el mundo científico de organizarla o de clasificarla como una organela o como una enzima, porque en realidad ella va a catalizar la unión entre estas dos estructuras y la producción de proteínas. Entonces, muchas personas consideran que en realidad el ribosoma es una ribosima, así como la telomerasa y otras, porque contiene RNA, en este caso RNA ribosomal, recuerden, y se utiliza para reacciones químicas. Entonces, clasifica como una ribosima. La estructura del ribosoma básicamente es la siguiente. Ella tiene dos subunidades. Una subunidad mayor, yo siempre se las comparo a ustedes como con una especie de hamburguesa. El pan grande se denomina subunidad mayor y el pan chiquitín se denomina subunidad menor. Subunidad mayor y subunidad menor. A diferencia de lo que nosotros nos han enseñado, tal vez de que ellos siempre están armaditos así, la mayor y la menor juntos, nos vamos a dar cuenta de que no es así. La subunidad mayor está siempre libre y la subunidad menor también está siempre libre. Ellas solo se unen al momento de hacer el proceso de traducción, es decir, ellos siempre están desacoplados. En esta región central, en donde los dos se unen, es donde se va a unir aquí, en esta parte, el RNA mensajero. La subunidad mayor tiene tres secciones o tres partes. Una sección que se denomina sección E, otra que se denomina sección P y otra que se denomina sección A. La sección A es el sitio por donde los aminoácidos RNA de transferencia, es decir, los que vienen cargados, entran al proceso. El sitio P es el punto en donde se genera el enlace peptídico entre el aminoácido que entró y el aminoácido que ya estaba montado en el ribosoma. Y el sitio E, que es de exit, de salida, es el punto por donde el RNA de transferencia ya vacío sale del proceso. Obsérvenlo en este gráfico que está aquí. Aquí tenemos los codones en el RNA mensajero y los anticodones que están en el RNA de transferencia. Por el sitio A, por el sitio de entrada del aminoácido, entran los nuevos aminoácidos que van a ser adicionados a la cadena. En este caso va a ser este pequeño rombo que ustedes ven aquí. Este rombito va a entrar a la cadena. Entonces, él entra por aquí. En el sitio P es en donde se encuentra la cadena polipeptídica en crecimiento. Y por eso se denomina P de peptidil o de sitio de unión del peptidil. Allí es donde están generándose los enlaces peptídicos. La unión de los aminoácidos aquí en el sitio P. Entonces, en este sitio P es donde este nuevo aminoácido se va a unir a la cadena. Y lo que ocurre es que esta cadena en crecimiento se le transfiere a este nuevo que está en crecimiento. Y eso ocurre aquí en el sitio P con la formación de un enlace peptídico que ustedes ya saben cómo ocurre. Este aminoácido que estaba cargado con esta cadena, al pasársela a este que está en ingreso, pues queda vacío y sale por el sitio E. Obviamente esto es a través de un movimiento que realiza nuestro querido ribosoma en la famosa dirección 5'3', que es la dirección que hemos estado manejando hasta ahora. No se preocupen que ese proceso lo vamos a ver en detalle, pero quiero que reconozcan las partes de cada una de la subunidad mayor, en este caso como exit, peptidil y de entrada. Aminoácido entra por aquí, la que se va a adicionar entra por aquí, la que está en crecimiento y donde se forman los enlaces peptídicos es la P, y el de salida es por donde el que estaba aquí, que queda vacío, sale al exterior. Entonces, ahí tenemos las partes pues, de los aminoácidos, de los ribosomas, en este caso de la subunidad mayor. El sitio A es por donde entra, en este caso, el RNA de transferencia cargando el próximo aminoácido que va a ser añadido a la cadena. Es decir, el aminoácido que viene aquí en esta zona. Él lo trae y entra por el sitio A. El siguiente sitio, que es el sitio P, es en donde se lleva a cabo el crecimiento de la cadena polipeptídica, es decir, él va creciendo hacia arriba y ocurre en el sitio P.
Aquí es donde ocurre también la formación del enlace peptídico. Y por último tenemos el sitio E, que es este que está aquí, que es el de salida, por donde este aminoácido, este ARN de transferencia, que antes estaba cargado con toda la cadena y ahora se la pasó al del sitio A, queda libre para su salida. Vamos a ver entonces cómo ocurre el proceso propiamente dicho. Dentro del proceso de traducción hay varias etapas. Un proceso que se denomina de iniciación, elongación y terminación, las mismas que hemos estado viendo en los procesos anteriores. En el proceso de iniciación es necesario que se forme un complejo de iniciación que consta de 3 partes. Primero, que el RNA mensajero se ubique en posición, es este rosa que está aquí. Que la subunidad menor del ribosoma se una a ese RNA, en este caso mensajero. Esta subunidad reconoce a el extremo 5', particularmente reconoce es al metil GTP y se ubica en el metil GTP del extremo 5'. Recuerden que es la capucha protectora. Esta subunidad identifica la capucha, se une a la capucha y luego, como tercer paso o como tercer elemento, llega el primer aminoácido a través del codón de inicio, que ustedes ya saben que es AUG y que siempre será metionina. Entonces, iniciación incluye la unión de 3 partes. Primero, el RNA mensajero. Segundo, la subunidad menor del ribosoma que reconoce al extremo metil GTP en la posición 5', se le une al RNA mensajero y luego de que estos dos están unidos, en el codón de inicio de la traducción, que es AUG, llega el primer aminoácido unido a su RNA de transferencia. Fíjense que aquí se da la unión codón en rosado, anticodón en azul, AU-UAGC. En este caso, AUG, si ustedes lo buscan en el código genético, codifica para metionina y es el codón de inicio. Una vez está el codón de inicio armado, que tiene 3 partes, 1, 2 y 3, se quema una molécula de GTP, es decir, una molécula de energía, y se trae a la subunidad mayor a la ecuación. La subunidad mayor llega y se ubica a este primer aminoácido, miren ustedes, en el sitio P, de tal manera que el sitio A quede solo o vacío para la llegada de los nuevos aminoácidos de la cadena. Entonces, recapitulando, se forma el complejo de iniciación, RNA mensajero, subunidad menor que reconoce al extremo 5', metil GTP y el primer aminoácido en el codón AUG. Luego se quema una molécula de GTP, se trae a la subunidad mayor del ribosoma al sitio y esa subunidad mayor entonces se ubica de tal manera que este primer aminoácido quede en el sitio P, que el sitio A quede vacío y que el sitio E quede vacío. En el siguiente proceso se va a quemar otra molécula de GTP porque el ribosoma se va a tener que mover, de tal manera que el siguiente codón, que es estos 3 que ustedes ven aquí, que ahora está en el sitio A, traiga al siguiente aminoácido. Vamos a suponer en este caso que es este gráfico que está aquí. GGC, si ustedes lo buscan en el código genético, es glicina. Entonces, estas 3 que están aquí permiten que entre la glicina aquí. Fíjense que en el sitio P está la cadena en crecimiento. Este es el polipéptido. Y que por el sitio E están saliendo RNA de transferencias vacíos. Aquí van saliendo vacíos. Estos RNA de transferencia son reutilizables, por lo que pueden ir a ser cargados nuevamente si se requieren más de ellos en el proceso de traducción. Esta cadena polipeptídica está creciendo en el sitio P, obviamente aquí está la llegada del nuevo. Esta cadena, mírenla aquí, va a ser transferida a la glicina, por lo tanto fenilalanina va a formar un enlace peptídico con glicina, y este que está aquí, que antes tenía esta estructura, queda vacío, sale por el E, y este que tiene la glicina ocupa ahora el sitio P. Es un proceso bastante sencillo. Vamos a verlo en conjunto y luego vamos a ver un video que les va a aclarar todas las dudas. Tenemos entonces el primer paso, que es el reconocimiento del codón. Mírenlo aquí. Fíjense que en cada uno de los movimientos de nuestro ribosoma vamos a quemar GTP porque él se va a tener que ir moviendo o desplazándose sobre el RNA mensajero. Aquí entra la molécula, mírenla. Una que se utiliza en este caso para el proceso de movimiento son 2 GTPs.
y una que se utiliza para la formación del enlace. Observen ustedes aquí, miren, cómo en el sitio A entró este pequeño rombo que ustedes ven acá. Ahora en el siguiente paso, la cadena en crecimiento, mírenla aquí, es pasada de este RNA de transferencia hacia, mírenlo aquí, miren la flechita en magenta, hacia el rombo. Entonces, este le pasa la cadena en crecimiento al rombo, se mueve el citoplasma, el ribosoma, perdón. Esta que estaba aquí en el sitio P ahora sale por el sitio E y esta que está en crecimiento pasa ahora al sitio P. Miren que ya el rombo está adicionado, para que quede libre el espacio A por donde van a seguir entrando los siguientes aminoácidos que van a completar la cadena polipeptídica. Esto va a continuar hasta que se alcance en esta dirección, hacia acá, fíjense que se está moviendo en dirección 5', 3', el codón de terminación. Cuando se alcanza ese codón de terminación, en este caso cualquiera de los tres, en este caso llegó al UAG, va a llegar allí o se va a unir a ese codón de terminación algo que se llama como factor de liberación o proteína terminadora. Factor de liberación. El factor de liberación, como ustedes se dan cuenta, se une al sitio A y lo bloquea. Si yo bloqueo al sitio A, no van a poder entrar nuevos aminoácidos y por lo tanto es una señal para que todo el sistema se degrade o todo el sistema se separe. En este caso se separan las dos subunidades del ribosoma que son reutilizables. La proteína o el factor liberador es reutilizable. El único que es degradado es el RNA mensajero, porque a la célula no le conviene tener RNA mensajero andando por allí si no lo necesita. Entonces una vez lo lee, lo elimina. Entonces, la terminación ocurre cuando el proceso alcanza un codón de terminación, UAG, UAA o UGA. Donde se ubique ese codón de terminación, entra una proteína, mírenla aquí que es como una especie de paleta de piña, que se denomina factor liberador. El factor liberador bloquea al sitio A y al bloquear al sitio A, ningún otro aminoácido va a entrar a la cadena. Al no entrar a la cadena, es una señal de que se debe separar. Todos estos son reutilizados, el RNA de transferencia se reutiliza, la subunidad mayor se reutiliza, la proteína liberadora también, la subunidad menor. Lo único que es degradado es el RNA mensajero. Vamos a ver el video del que les estaba hablando y si surge alguna pregunta me avisan. Entonces vamos a hacer el proceso de traducción. Inicialmente, en el inicio, ¿no? La subunidad menor debe unirse al RNA mensajero. Permítanme ver si yo tengo opción de pararla. No. No sé por qué no me da la opción de... ok. Voy a repetir, aquí voy a ponerle en automático para poderle dar play y pausa. Entonces, el primer proceso, en este caso, es la formación del complejo de inicio de la traducción. En el complejo de inicio yo les decía que habían tres elementos. El primer elemento viene siendo el RNA mensajero, el segundo viene siendo la subunidad menor del ribosoma y el tercer elemento es nuestro primer aminoácido, que es una metionina, por lo que el codón de inicio se denomina AUG, por eso es metionina. La subunidad menor del ribosoma reconoce al metil GTP que se encuentra en el extremo 5' de nuestro RNA mensajero maduro y por lo tanto se une a él. Cuando se une la subunidad, viene el primer aminoácido, que en este caso es metionina, el codón es AUG, el codón de inicio, y el anticodón UAC. Se pegan y con la quemada de una molécula de GTP llega ahora sí la subunidad mayor, en este caso la 50S. Y se une. Recuerden que la subunidad mayor viene con tres, se puede decir que espacios o tres zonas. Esta es la zona A, esta es la zona P y esta es la zona E. Justo ese primer aminoácido queda en la zona P, en donde va a empezar a crecer la cadena y se va a formar el enlace peptídico. Fíjense ustedes ahora que queda libre la unión del siguiente codón. Esta es la salida, lo que yo les estaba explicando hace un minuto. El sitio P, el sitio A y el sitio E.